En este video vamos a ver la tubería forzada de nuestra central hidroeléctrica. Para comenzar, se determinaron las dimensiones preliminares de la tubería forzada entre la cámara de carga y la cámara de maquinaria, en donde tenemos una longitud de planta de 9.180 metros, una cota de inicio de 172 metros, una cota final de 132 metros, una pendiente de menos 0,4 y un largo de tubería de 9.180 metros. Comenzamos con el diseño geométrico, en donde determinamos la velocidad en la tubería, utilizando el caudal de diseño y el área de la sección. Esta nos da una velocidad de la tubería de 1,69 metros partido por segundo. Posterior a ello, determinamos el número de Reynolds, el cual se determina utilizando el diámetro de la tubería, que es de 1,5 metros, la velocidad de tubería, que es de 1,69 metros partido por segundo, y la viscosidad cinemática del agua, que es 0,001003, lo cual nos da un número de Reynolds de 2526,17. Luego determinamos la pérdida de carga hidráulica por fricción, la cual es 64 dividido por nuestro número de Reynolds. Además, nuestro material utilizado en las tuberías forzadas va a ser de acero soldado. Ahora calcularemos la pérdida de carga hidráulica por fricción. Esta pérdida va a ser calculada a través de la fórmula de Darcy-Weisbach, que considera un factor lambda de pérdida por fricción, una velocidad de agua en la tubería igual a 1,69 metros por segundo, una longitud total de la tubería de 9.180 metros, la aceleración de gravedad igual a 9,81 metros por segundo cuadrado y un diámetro de la tubería igual a 1,5 metros, considerando este como el diámetro interno. Aplicando la fórmula que aparece en pantalla, esta nos entrega un valor de 22,55 metros, que si son restados a la diferencia de cotas que existe entre la cámara de carga y la sala de máquinas, nos dan un valor de altura neta igual a 17,45 metros. Luego, usando estos datos, calcularemos el tiempo de parada. Este tiempo de parada depende de la longitud ya mencionada de la tubería, la velocidad de flujo, que ya conocemos, la aceleración de gravedad, y dos coeficientes de ajuste K y C, que determinamos a partir de las tablas que aparecen en pantalla. Ya que la pendiente en la tubería es menor a 20% y el largo de esta es mayor a 1500 metros, ambos factores corresponden a 1. Reemplazando estos valores en la fórmula, esta nos entrega un tiempo de parada de 91,58 segundos. Ahora calcularemos la celeridad del flujo utilizando la fórmula que aparece en pantalla, que considera dentro de sus valores el diámetro interno de la tubería, que es de 1,5 metros, y el espesor de la misma, que es de 0,003 metros. Además, el valor K que aparece en la fórmula será obtenido a través de la tabla que aparece en pantalla, considerando que el material de la tubería es el acero, por lo tanto K es igual a 0,5. Reemplazamos estos valores en la fórmula y obtenemos una celeridad del flujo de 603,7 metros por segundo. Ahora que tenemos este dato, podemos calcular la longitud crítica de la tubería en base a la celeridad del flujo y el tiempo de parada, que nos entrega, a través de esta fórmula, un valor de 27.642 metros. Ahora calcularemos el golpe del ariete. Para ello tenemos que considerar si el largo total de la tubería es mayor o es menor al largo crítico. Considerando nuestro caso, tenemos que el largo crítico es mucho mayor al largo de la tubería, por lo tanto ocupamos la segunda fórmula, que corresponde al planteamiento de Michaux. Reemplazando los valores en esta fórmula, que corresponden al largo total de la tubería, a la velocidad del flujo, a la aceleración de gravedad y al tiempo de parada, previamente calculados, obtenemos un golpe del ariete igual a 34,52 metros. Lo siguiente es la comprobación del espesor de nuestra tubería, en donde lo haríamos con la fórmula expresada en la diapositiva, donde se nos pide la presión hidrostática, la cual se obtuvo de 5,18 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el diámetro interno de nuestra tubería de 100 centímetros, la resistencia a la tracción del acero de 1200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, también una constante de 0,9 para uniones soldadas y radiografiadas, más una
un sobreespesor a tener en cuenta para la corrosión de 1 milímetro. Esto nos da un espesor de 0,3 centímetros. Lo siguiente es la comprobación del diámetro de nuestra tubería, en donde se nos pide un factor de fricción de 0,025, la longitud total de nuestra tubería, el caudal de diseño de nuestra tubería, la aceleración de gravedad y el golpe de ariete más la diferencia de cotas, obteniendo 51,97 metros, dándonos un diámetro de tubería de 1,6 metros, lo cual no estaba muy alejado de nuestra hipótesis de 1,5. Luego tenemos el cálculo de la potencia, en donde para la potencia bruta nos pide la aceleración de gravedad, la eficiencia de la tubería, la cual será de 0,9, nuestro caudal de diseño y la diferencia entre cotas de inicio y fin, dándonos una potencia de 1054,2 kW. Pero en cambio, para la potencia neta, en vez de usar la diferencia de cotas, usaremos la altura neta, lo cual nos da 460 kW. Y por último, la obtención de nuestra altura mínima, en donde se realiza por medio de la fórmula presentada en la diapositiva, la cual nos pide una constante de 0,4, nuestra velocidad del flujo de 1,69 metros por segundo y un diámetro de la tubería, el cual usaríamos el comprobado anteriormente de 1,6 metros, obteniendo una altura mínima de 0,85 metros.